Muchísimas gracias a todo el equipo de Gestionar Hijos para Educar Mejor. Gracias por este evento. La verdad es que yo creo personalmente que lo necesitamos todos los padres y es un enorme placer estar con vosotros aquí. También gracias a todos vosotros por compartir vuestro tiempo. Si me dejáis un aparatito que tengo, entiendo que tiene que estar... Ah, aquí está. Muy bien. Entonces os decía que gracias a todos y fijaros, voy a empezar, como no tengo mucho tiempo, directamente por una diapositiva, a ver si pasa. ¿Sí? ¿Me la pasáis, los de arriba? ¡Hola! Bueno, vais a ver ahora en la primera diapositiva, cuando entre, un conejo muy conocido. Ese conejo que he traído ahí en la primera diapositiva es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? ¿Funciona? ¿No? Es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Hay alguien en la sala que me pueda decir cómo se llama? Si lo estuviéramos viendo. ¿Cómo? Señor Conejo. Es como lo conoce la mayor parte de gente. Cuando alguien no tiene nombre se lo ponemos. Y como es un conejo, lo más fácil es llamarle Señor Conejo. Es más, si estuvierais viendo la diapositiva, alguno me daría hasta su apellido. ¿Hay alguien que tenga algún otro nombre? El sombrerero está cerca de él. Forma parte de su paisaje. ¿Alguno más? Ahí lo tenéis. ¿El conejo cómo? Blanco. Ya le hemos puesto un apellido. No tuvo tiempo para ponerse nombre. No tiene nombre. En un momento del cuento, si habéis leído el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le pregunta, ¿cómo te llamas, conejo? Y él, que va siempre cargado de relojes, porque le preocupa mucho el tiempo, le dice, no lo sé, no he tenido tiempo para ponerme el nombre. Todo lo que voy a contar aquí, que son algunas esencias, me gusta mucho cómo ha contado Carlos, lo de la presencia y la esencia, porque yo voy a hablar de algunas esencias, en mi opinión, en mi modesta opinión, humildemente. Tiene que ver mucho con esta primera diapositiva. Soy un convencido de que si a esta primera diapositiva o a esta primera idea que refleja la diapositiva no le hacemos caso, todo lo demás quizás pierda su sentido. Tiempo. ¿Qué es lo que nos falta normalmente? Tiempo. En los años 1970 la gente en nuestro país, a lo largo de un año, dedicaba 200 horas menos al trabajo que ahora. 200 horas al año. Hay muchas estadísticas que lo demuestran. Tiempo. Queremos mantener relaciones en el tiempo, relaciones con nuestra pareja, relaciones con nuestros amigos, con nuestros colaboradores en las empresas, con nuestros hijos. ¿Y qué necesitamos para eso? Tiempo. ¿Y qué es lo que nos suele faltar cada día? Tiempo. Así que voy a contarles cuáles son las esencias que yo he traído y las he traído en una botellita de perfume. He traído 5. Tiene mucho que ver con el coco y no solamente con el nombre de la marca, ¿verdad? Pero son esencias, 5 esencias sencillas, pero en mi opinión muy importantes, que sin ellas es difícil potenciar el talento de las personas probablemente que más queremos, de nuestros hijos. Son esencias básicas, son obvias, son sencillas, son simples, pero muchas veces precisamente por la falta de ese tiempo que es una constante, pero que nosotros la variabilizamos eligiendo lo que hacemos con él. Muchas veces estas esencias, que todos los que estéis aquí las conocéis, que todos los que estamos aquí las conocemos, pero no las usamos, o no con la fuerza que deberíamos de usarlas. Mirad, la primera esencia que quiero contar, la quiero contar empezando por una frase. Hay un momento en el que el protagonista de una película muy conocida dijo, ¿cuántas cosas no puedo recordar? Porque ya no me acuerdo cuándo nací, ni recuerdo mi primer regalo de Navidad, ni tampoco sé cuándo salí de excursión por primera vez. Y añadía, pero sí recuerdo la primera vez que oí la voz más dulce del mundo y sentí su amor. Era como un ángel, era la de mi mamá. Esta persona, por si no lo recordáis, es Forrest Gump en su película. Este personaje, en un momento determinado de la película, además de hablarnos de amor de esta forma tan sencilla, pero tan bonita, nos enseña otra cosa, ¿verdad? En esta pequeña escena que está repitiéndose ahora. Mi mamá me decía que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes el sabor que te va a tocar. No sabes cuándo lo coja exactamente de la caja el bombón que hay detrás. En el fondo, Forrest, en esta primera esencia que quiero compartir contigo, estaba diciéndonos la importancia que va a tener en tu vida el azar. Ahora bien, fíjate qué importante si ves toda la película y la completas. Si toda la película la completas mentalmente entendiendo la caja de bombones,
y lo que el azar supone, eso que no vas a poder elegir y que te va a llegar, eso que tienes que aceptar. Y aquí tenemos a grandes psicólogas con nosotros que hoy os van a contar muchas cosas y que podéis hablar con ellas porque saben muchísimo más que yo de esto, de lo que es el verbo aceptación y lo que significa en la vida. Pero yo no me quiero parar en ese lado de la luna, quiero ir al otro. Algo que Forrest también enseña en su película. Y nos enseña algo que a mí me gusta poner intentando romper ese concepto de azar de unos dados lanzados donde esperas a ver qué sale y dependerá solo de ese movimiento de la suerte. El azar es algo más. El azar depende de la preparación. Y esto no nos lo enseñan. Y nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos la importancia que tiene también en el desarrollo del talento de nuestros hijos. Y créanme, no me he equivocado, he dicho que el azar depende de la preparación. Y parecería que no. Pero hay un señor que antes ya se ha nombrado aquí, hablando de física precisamente, el observador que observaba, ¿verdad? Y que nos ha contado Carlos, y al observar cambia la propia observación por el hecho de ser él el observador, que creó una famosa ecuación matemática física, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y en ese principio de incertidumbre, si pudiéramos reducirlo a una ecuación muy, muy sencillita, diría que el azar es igual a 1 partido por preparación. Es decir, el azar está condicionado por lo preparado que estemos. Cuanto más preparado estamos ante algo, estamos dejando menos espacio al azar. Ellen Johnson, jugadora de golf, año 1985, le da una bola de golf, la bola sale del tee de salida, da contra un árbol, vuelve contra ella y se le mete en el sujetador. ¿Cuántas veces han visto ustedes más que haya pasado eso? Ni a ella misma. Si quisiera hacerlo, probablemente no podría repetirlo. ¿Han visto quizás a un hombre con sujetador que le pase? Más difícil todavía. Pero lo que es importante es comprender que cuando alguien, por ejemplo, en un circo de estos muy conocidos, por ejemplo, el Circo del Sol, esa gente que es capaz de darle una bola, déjenme que diga esto, dé a un palo y la bola vuelve y se le meta en el bolsillo, eso detrás de hacerlo muchas veces rompe el azar. Ojo, hay que saber una cosa en esta ecuación, que la preparación en la vida nunca es igual a 1. ¿Qué significa? Que por mucho que estemos preparados siempre podemos estar todavía mucho más preparados. Por lo tanto, el azar nunca será igual a 1. Por lo tanto, el azar siempre va a tener un protagonismo, siempre va a estar ahí, pero va a depender de algo, de la preparación. El talento tiene mucho que ver con la preparación. Ya sé que esto lo sabíamos, pero no le dejemos tantos espacios al azar. Seamos capaces de trabajar adecuadamente la preparación. No nos quedemos solamente con el querer, pasemos del querer al hacer. No es verdad, lo siento, yo así lo creo, lo tengo que decir, porque es como lo creo. No es verdad que si quieres puedes, no solamente si quieres puedes. Claro que para poder hay que querer, pero si quieres algunas cosas podrás y otras no tanto. Tienes una geografía de límites. Claro que hay que luchar por esos límites y por hacerlos más grandes. Y claro que hay que enseñar a nuestros niños que trasladen esos límites y que los pasen, que los atraviesen, que los superen. Pero de verdad, todo lo que habéis conseguido, todos los que estáis aquí, ha sido muy dependiente de vuestro esfuerzo. No olvidar esto, porque hay una cultura, en mi opinión, ahí afuera, que rechaza ahora mucho más que en otros momentos el esfuerzo. Recuperemos eso. Y esta era mi primera esencia. ¿Cuál es la segunda? También quiero empezarla con una frase, en este caso de Anthony de Melo, que decía, hay 2 tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Esta segunda, sin ella, la primera, pierde todo el valor. Déjenme que les hable de esta esencia de una forma muy sencilla. A mí me interesan los héroes, pero no son los que salen en la tele. No son los que vemos por la noche, a altas horas de la madrugada, diciendo barbaridades en nuestras televisiones o en nuestros medios de comunicación. Mis héroes preferidos son esos que tienen que ver con lo cotidiano. Son esos que habría que ponerles a veces una alfombra roja cuando salen. Salen del hospital, salen de estar haciendo trabajos todo el día y la gente tendríamos que estar aplaudiéndoles. Es ese neurocirujano que no conoce a nadie, pero que ha hecho que tu hijo hoy pueda estar todavía con nosotros y no haya perdido su vida. Es ese otro doctor que lleva felicidad, por ejemplo, mis amigos de la Fundación Teodora, cada tarde con un talento tremendo a las habitaciones de los hospitales, donde nuestros hijos a veces están allí, sintiendo cierto dolor y sintiendo muchos miedos. Ese otro talento que no es tan dependiente de salirse de lo cotidiano, de salirse de lo normal, ese taxista que te alegra la vida, ¿o no? Yo cuando llego, por ejemplo, a Barcelona, porque vivo en Madrid, y llego al aeropuerto, lo primero que le digo al taxista, le toco la ventanilla y le digo, ¿qué día tiene usted? Porque depende de cómo los tenga usted, me lo va a dejar a mí dentro de un ratito. Yo haré lo posible porque no, pero a lo mejor no me interesa irme con usted, me interesa irme con otra persona, ¿verdad? Ese talento cotidiano que tiene que ver con las cosas más comunes, con la gente que estamos aquí hoy.
Y ese talento cotidiano, en esta segunda esencia, lo que quiero comentar es que no puede estar ese talento dependiendo de los juicios de los padres. ¿Y en qué sentido de los juicios de los padres? Tenemos esa costumbre de etiquetar lo que vale de lo que no vale. Ponemos etiquetas ya hasta a nuestros propios niños de pequeñitos. Empezamos a decir cosas como, de esto no vas a poder vivir, pero ¿cómo tocando el violín quieres vivir, mi amor? ¿Cómo estudiando formación profesional? ¿Formación profesional? Si estudias formación profesional vas a ser un don nadie. Bueno, si ya de hecho incluso hasta de muy pequeñitos cuando se salen un poquito de la caligrafía de Rubio, solo un poquito, ya le decimos, este niño no va a valer para nada. Hay que tener cuidado con los juicios propios nuestros, con nuestras propias creencias. ¿Alguien sabe de aquí cuáles van a ser las profesiones del futuro? Mi abuela me decía, tienes que estudiar mecanografía. Si no estudias mecanografía no vas a valer para nada. O tienes que trabajar en un banco. No quiero hoy hacer comentarios de este tema, perdónenme. Lo que queda muy claro es que las profesiones del futuro no sé cuáles son, probablemente, gracias, probablemente puedan ser ingenieros del tiempo, manager del caos, expertos en mutaciones sociales, yo qué sé. Pero aquí tienen a un biólogo que trabaja en otra cosa y además me gusta mucho y me lo paso muy bien con lo que hago. Déjenles espacios a sus hijos para desarrollarse en esas cosas que de verdad les gustan. Déjenles espacios para desarrollarse realmente en eso que les va a llevar a tener una vida equilibrada y corriente. Pero qué bonita es la palabra corriente, como todos los que estamos aquí. Héroes cotidianos que tengan la capacidad de hacer que las cosas sucedan en nuestra sociedad. Y por favor, denle el peso más importante a sus sueños que a nuestras propias excusas. Lo que yo no conseguí, quise ser. Donde quise llegar y no pude. Lo que ya he proyectado para ti. Eso no es una forma de descubrir ni de desarrollar elementos, desarrollar esencias, desarrollar talento. En este segundo componente tengan en cuenta esto. Escúchenles, pregúntenles, pónganles toda la atención, dedíquenles todo el tiempo a desarrollar eso que más les gusta. Y a lo mejor no es el judo, ni el karate después del cole. O a lo mejor sí, pero estén muy atentos a eso. La tercera esencia viene de la propia palabra escuela. Viene del griego, ustedes lo saben, escoleia, que saben significaba el lugar donde paso mi tiempo libre. Eso significaba la palabra escuela, lugar donde paso mi tiempo libre. El tercer punto tiene que ver con la pasión, la tercera esencia, con el entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego, significa divinidad. Nuestros niños, cuando le quitamos el entusiasmo por algo en lo que ellos quieren volcarse, les estamos quitando su divinidad. Si darnos cuenta como que una especie de goma de borrar, esa goma de borrar del papá o la mamá, le estamos quitando esa pasión que tienen. Y el entusiasmo se contagia, el entusiasmo corre de unos a otros. Ayudémosles a desarrollar ese entusiasmo. ¿Saben por qué? Porque la ilusión es la pulsión vital más importante que tenemos los seres humanos, para marcarnos metas, pero lo más importante quizás, para luchar por ellas, para luchar por ellas. Hay muchos ejemplos que me gustaría contar y que podría contar, pero cuando ustedes, por ejemplo, ven a algunos niños de algunos países, por ejemplo, ahora se me ocurren algunos músicos que son músicos porque la pasión les ha nacido de dentro en algunas ciudades de Venezuela, por ejemplo. Conozco a algunos de ellos que están ahora tocando, por ejemplo, en la Sinfónica de Berlín. ¿Y qué ocurre con ellos? Lo que ocurre con ellos realmente es que la pasión les movió por encima de cualquier circunstancia, en cualquier entorno, de los peores entornos que podamos imaginar, realmente para conseguir eso que necesitaban en un tema concreto. Este tema es la música, da igual en cualquiera de ellos. Pero lo que realmente hicieron es poner todo el entusiasmo, toda la fuerza detrás. Cuando ponen el entusiasmo en esta tercera esencia consiguen dos cosas fundamentales. Es el modelo de las dos Cs. Primero, conectarse con la vida, conectarse con la profesión, conectarse con sus públicos, conectarse con sus equipos. Y segundo, concentrarse, estar en lo que tienen que estar, poner el esfuerzo en eso, entretenerse con lo que hacen y divertirse. Las dos cosas, que no es lo mismo. La cuarta esencia tiene que ver también con algo que me parece muy importante. Miren, Walt Disney lo decía con esta frase: la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Soy un gran defensor del verbo hacer. Claro que me gusta el verbo creer. Claro que sin creer es muy difícil crear. Pero es mucho mejor si además de creer hacemos. Hacemos. A mí me gusta llamarle con esta especie de etiqueta o de nombre, no sé muy bien cómo llamarle ahora, ¿no? Pero esta fórmula, que no es una fórmula matemática, pero que creo que aporta bastante. N más 1. ¿Por qué? Porque aquí tanto la N como el 1 tienen un peso específico muy importante. ¿Qué significa la N y qué significa el 1?
Miren, la N significa que todo está para empezar. Empezar es un verbo precioso. Nada que no se empieza se va a hacer. Hay que enseñar a los niños que no solo tengan ideas, sino que conviertan las intenciones y las ideas en hechos. Hay que ayudarles y acompañarles en ese camino, convertir una idea en un hecho. Es empezar, es catalizar el empiezo de las cosas. Yo he oído a muchos padres decir esta frase: empieza muchas cosas y no termina nada. Y yo cambiaría también aquí, siguiendo un poco lo que decía Carlos, un paradigma de decir: prueba, empieza. Pero ¿por qué no cambiamos este paradigma? ¿Y qué más da? ¿Sabes que alguna de las veces en las que vas a empezar algo de esto, a lo mejor puede estar la profesión de tu vida, el talento de tu vida? Empieza, y empieza N veces, pero también respeta el N+1, porque el N+1 es que en aquello con lo que te conectes y te guste, el 1 quizás tenga más importante que la N. Mirad, es como si hubiera una piedra muy grande y en el centro hubiera un diamante, y estás dando con un pico golpes, has dado 90 golpes, y te vas, abandonas. Es en el golpe 91 en el que la piedra se va a romper. No dejes aquello que ya te gusta. No dejes aquello que ya has empezado, con lo que te has conectado y con lo que estás concentrado. Es esa cultura del esfuerzo que es a seguir. Es empezar y seguir. N+1 es empezar y seguir. Claro que puedes empezar y abandonar, pero abandona eligiendo. Abandona deliberadamente. Y en aquello con lo que te conectes, entonces te va a tocar trabajar, te va a tocar ser perseverante, te va a tocar repetir el esfuerzo en el tiempo, porque creo que es mucho más importante la palabra tiempo en esta definición que la palabra esfuerzo, porque ustedes, mamás, papás, saben que lo importante muchas veces no es el esfuerzo, es el tiempo, es la repetición de ese esfuerzo en el tiempo. Esto es lo verdaderamente difícil. Woody Allen lo contaba de una forma muy sencilla. Decía: me ha costado 40 años tener éxito de la noche a la mañana. De esto se trata. Y la quinta y última esencia tiene que ver con esta fórmula, una fórmula transparente, magistral, divina, esa que todos los días usamos, o espero que usemos: el agua. Es la fórmula del agua. Hay que enseñar a los niños esta fórmula del agua. Fíjense qué forma tan sencilla, con la fórmula del agua, de comprender quizás, de anclar, de tener un anclaje hacia dónde son los dos elementos fundamentales, oxígeno e hidrógeno, que tiene el agua y que yo creo que deberíamos de enseñar a nuestros hijos. El primero es la H, pero en el agua hay dos Hs. No hace falta explicarlas mucho. Primera H, humildad. Los niños enseñados en la humildad. ¿Pero por qué? Porque la humildad no es exactamente solo modestia. La modestia es una consecuencia de la humildad. La humildad es una palabra que viene de humus, significa cultivo, significa enseñar a nuestros hijos que vivan la vida continuamente con una mente de aprendiz. Con una mente de aprendiz continua. Da igual la edad que tengan, da igual el momento en el que estén. Es la H de humildad. La segunda H es la H de humor. Tomarse las cosas con sentido del humor es la mejor forma de desarrollar, quizás, la mejor actitud. La mejor forma de enfrentarse a cualquier hecho, sea agradable o desagradable. Sean emociones esas que llamamos positivas, que nos gustan, o otras emociones esas que llamamos negativas, y no son para nada negativas. Todas tienen que vivir en nosotros y tienen que vivir en ellos. Esa humildad y ese humor genera el oxígeno, genera ese oxígeno que representa la O y que yo me gusta llamarle oportunidad. La búsqueda de oportunidades nace de la humildad y también de la forma como nos enfrentamos a los hechos en el camino del talento. Ese camino que lo recorremos con humor. Y por ir terminando, unas últimas ideas simplemente. Esto que les he contado en poco tiempo, a modo de pildorazos, como disparando píldoras, solo tiene sentido si, como dicen los ingleses con estas palabras, lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora, now. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente, no son solo palabras. Porque como palabras no tienen ningún sentido. El sentido tiene en la práctica cotidiana, en el llevarlo al día a día, en el hacerlo. En darnos cuenta que esa esencia que les he traído al final se puede resumir en 3 pequeñitos ingredientes que hay ahí dentro. Un ingrediente lo representa un símbolo, el símbolo más. Sumen las ideas de ellos a las de ustedes. Escúchenles, estén cerca. Sumen. Todo suma. Si hay que empezar y hay que seguir, siempre bajo el símbolo de la suma. Además, con un signo, la interrogación. Cuestionémonos los status quo de las cosas. ¿Por qué va a ser mejor un médico que un electricista? ¿Por qué va a tener una vida mejor alguien que se dedica al mundo de los negocios y a crear empresas que esa persona que le gusta ser muy feliz siendo una persona que atiende a una farmacia o una persona que atiende la red eléctrica o la fontanería de una casa? Y el tercer ingrediente que hay dentro es una palabra, y la palabra es la palabra sí. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué sí es lo que me orienta? ¿Saben una cosa? Ninguna aventura, tampoco las de ustedes, empezó con un no. No hay ninguna aventura que pueda empezar con un no. Por lo tanto, como sabemos que todo es efímero,
y nuestra vida también es efímera. Déjenme que termine de nuevo con una cosa que dijo Forrest Gump, igual que he empezado. Empecé con él, me voy con él. Decía, y a mí me parece muy interesante, puede que yo no sea muy listo, pero sé lo que es el amor. Y el amor es la primera, como antes se ha dicho también, la primera de las dos cosas que tienen fundamentalmente la educación. Amor y provocación. Amor y provocación. Puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor. El Premio Nobel de la Paz de este año, Malala, decía, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Sí, un niño, un maestro, un libro, un lápiz con nosotros, con los padres, con todos nosotros. Completamente de acuerdo con esa frase, pero añadiría esto, si ustedes me lo permiten, con todos nosotros, con los padres, con las cosas que hacemos con nuestros hijos y teniendo siempre en cuenta una cosa muy importante, que un día sin risa y sin amor, sin ninguna duda, es un día perdido. Muchas gracias. Ha sido un placer. Estábamos ahí en la terraza de Ikea diciendo, Fernando, qué bueno eres. Gracias. Qué fantástico y qué iluminador. Acompáñanos, por favor. Gracias. Y vayan preparando, vayan levantando las manos y así les irán acercando ya los micrófonos. A mí me ha encantado, Fernando, una cosa que has dicho ahora cuando decía lo del electricista. Me permitís que cuente una anécdota. Esta es una amiga, se llama María Ángeles, y que me cuenta que su hijo pues, no era buen estudiante y elige, bueno, era una muy buena persona, con ganas, con esfuerzo, pero no se encontraba en el sistema, ¿no? Y entonces el caso es que decide efectivamente hacer formación profesional y de electrónica. Y entonces a alguien le pregunta, oye, ¿qué tal está tu hijo María Ángeles? Pues nada, está haciendo electrónica. Dice, bueno, lo importante es que sea feliz. Digo, con eso la otra persona había dicho todo, ¿no? Y me preguntaba a mi amiga María Ángeles, ¿y si hubiera estudiado para notario? Me hubiera dicho, ¿y lo importante es que sea feliz? Eso es lo que hacemos, ¿no? Esos prejuicios, ¿no? Y entonces, entre tanto, porque seguramente muchos de vosotros os preguntáis, ¿y qué hace un banco, que has mencionado, Bankia, entre los patrocinadores de Gestionando Hijos? Digo, primero, muy agradecidos, y segundo, quiero deciros algo, ¿no? Y entonces he pedido unos datos, que vi el otro día en una presentación. Bankia está aquí, entre otras cosas, porque se preocupa de eso. Se preocupa de la formación profesional dual. No sé si lo sabéis, ¿no? Beca a muchos chavales, se preocupa de promover la formación profesional dual y aparte de eso ahora van a ir 50 chavales a Bankia porque van a estudiar formación profesional en administración y en finanzas. Date cuenta qué maravilla, ¿no? Y entonces, aparte de la felicidad que cuentas tú, Fernando, hay la cuestión que nos preocupa mucho a los padres, ¿no? Que es la empleabilidad. Oye, ¿y podrán después, con lo que están aprendiendo, hacer algo? Bueno, pues nuestros prejuicios, aparte de matar su felicidad, a lo mejor también mata la empleabilidad. Y permitidme que cuente esto. En España hay un 1% de los que están estudiando la formación profesional dual. La tasa de desempleo de menos de 25 años, 55,5%. En Alemania, el 42% estudia formación profesional dual. Tasa de desempleo, 7,9%. Suiza, 60%, tasa de desempleo de chavales de menos de 25 años, 9,2%. En la OCDE, pues eso, otra barbaridad. Es decir, que en definitiva, tienes toda razón, los prejuicios que muchas veces tenemos pueden matar la felicidad y su empleabilidad, su futuro, ¿no? Sí, yo en mi opinión, vamos, creo que tiene que ver mucho con la satisfacción con la que vivimos la vida y cuando realmente comprendemos que la satisfacción, por ser sencillo, ¿no? La satisfacción con la que vivimos la vida tiene que ver mucho con las expectativas que nos creamos y luego la realidad, cómo se va ajustando a esas expectativas. Efectivamente, cada vez que vamos cargándonos cosas que tienen que ver con nuestras expectativas, por decirlo en un lenguaje muy sencillo, la satisfacción va bajando, va disminuyendo, ¿no? Los padres a veces en esto lo hacemos con mucho amor, pensando que es lo mejor que estamos haciendo, no hay ninguna maldad, obviamente, ¿no? Pero en mi opinión yo creo que muchas veces somos un pelín tóxicos, ¿no? A la hora de, sí, me gustaría meter esta palabra porque sé que suena un poquito duro, pero un pelín tóxicos en el sentido de, en lugar de trabajar y de intentar apoyar y ver que esas cosas que a nuestros hijos muchas veces les gustan más que otras, pues claro, nuestra forma de entender la vida, tal conforme nos la han enseñado, pues nos hace pensar que siempre será mucho mejor, salvo que seas un crack tocando el violín, no valdrás para nada. Te imagino en un centro comercial tocando en la puerta o en el metro. Enseguida aparecen en las imágenes mentales elementos que nos disocian de la realidad, ¿no? Y eso hace bastante daño, en mi opinión, ¿no?
Les empujamos, lo que yo decía, ¿eh? Yo en vez de tóxico he dicho que les empujábamos, pero al final es eso. Hay preguntas, sí, por aquí delante se ha levantado alguna mano, oye, hay un montón, Por un aquí, bosque. por aquí. Pido mucha brevedad y si les parece vamos a hacer una cosa. Las vamos a agrupar de 2 en 2, ¿eh? Y es una forma de que así Fernando pueda ¿Dónde responder. hay un micrófono? Por favor, micrófonos Hola, a las manos que están Hola, buenos levantadas. días. Sí, A ver, Mira, soy yo. si puedes ponerte de pie te vemos mucho mejor. sí. Mira, quería preguntar, porque estáis hablando de un talento, pero hay niños que tienen talentos para más de una cosa y ellos tienen la iniciativa de querer estar mucho tiempo haciendo esas cosas. ¿Cómo se puede gestionar eso? Sí. Acercamos micrófonos, por favor, aquí delante y allí ya, para tenerlos preparados. Discúlpame, ¿Sí? Fernando. ¿Puedo contestarle? Sí, Sí, por sí, favor, claro, por favor. claro. Yo creo que eso ha sido siempre y siempre será. O sea, estábamos haciendo ya la gente, yo tengo 53 años ahora y cuando era pequeño quería hacer muchas cosas a la vez y no creo que haya nadie en esta sala, si hiciéramos una encuesta ahora, que no hubiera ya sentido esa sensación, ¿no? Es verdad que ahora a muchos de esos niños se les llama hiperactivos, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y ponemos un montón de etiquetas y tal. Yo no soy experto en esto ni quiero meterme en ese tema, ¿eh? Pero es verdad que uno escucha esas etiquetas y... Mira, yo tengo una opinión en base a esto. Yo creo que la selección natural del desarrollo humano, uno te va llevando, vas quitando cosas, vas eligiendo. Vivir es elegir. Entonces los niños, y en ciertas edades es normal que tengan múltiples espacios de elección. ¿Eso qué significa? Probablemente pues, que les va a ir mejor, no que les vaya a ir peor. Es decir, que tengan muchas posibilidades de probar muchas cosas. En mi opinión no es malo. Porque en mi opinión eso lo que hace es que lo que te va permitiendo es generarte una especie de selección natural a donde te hace acercarte mucho más a esos talentos que probablemente sean los que más quieras potencies y además sean parte de tu elemento, de esa esencia, como antes tú contabas, Gloria, en tu caso con la comunicación, ¿no? Seguro que descartaste muchísimas otras cosas en el camino, a las que te enfrentaste y también decías que te gustaban, etcétera, ¿no? Y luego hay un elemento que yo no he tenido tiempo de profundizar, que es eso de si quieres puedes, todo lo que quieres no puedes, y en ese camino también la propia naturaleza y el entorno va seleccionando para ti cosas en las que no vas a poder estar y en las que sí vas a poder estar. Esas competencias con las que uno viene, y no talento, que es el desarrollo de las competencias, de alguna forma ya, ¿no? Es decir, mi opinión a esto que preguntas es, catalicemos eso y catalicemos la generalidad de muchos espacios. Esto tiene mucho que ver con el cerebro humano y con el pensamiento, porque la gente probablemente que demuestra coeficientes tanto intelectuales como emocionales de inteligencia mayor son aquellos que tienen la capacidad de crear múltiples alternativas ante cualquier circunstancia. Con lo cual es igual, luego la selección y la elección es la que va haciendo que las cosas sucedan. Eso lo que propicia, por ejemplo, es que hay muchos abogados que luego se han dedicado a una cosa que no tiene nada que ver con ello, porque hicieron a lo que les empujamos un poquito, pero luego acabaron donde ellos querían. Más preguntas. Tenemos aquí Hola, una. buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, Sí. perfectamente. La Lo que no mayoría te de las- vemos... Ah, ahí está. Es que con los focos... Gracias por todo. La mayoría de las veces, cuando hablamos de talento, pensamos en Mozart, por ejemplo, un superdotado con un entorno privilegiado, pero la mayoría no somos Mozart, la mayoría somos el españolito promedio. Yo, por ejemplo, a mis hijos, si les... He sobreentendido un poco que el talento es aquello que te apasiona, es aquello que disfrutas, es aquello que te hace feliz. Yo si les dejara a mis hijos seguir sus talentos naturales, no los desenchufaría nunca, ni del ordenador ni de la tele. Entonces, no sé bien si realmente Claro. hay una base biológica para el talento. ¿Cómo distinguir talento de vicio? Un poco es, ¿no? Sí. Gracias, sí, bueno. Simplificando muchísimo, pero va un poco por ahí, ¿no? Fernando. Sí, me parece una pregunta preciosa, muy buena, y claro, cuando explicas las cosas así rápidas a veces no puedes profundizar y pueden generar este tipo de opiniones que además son completamente lógicas, ¿no? Yo no estoy a favor de que se quede un niño enganchado al ordenador y si eso le gusta es lo que haya que ser su talento. A lo mejor un día de mañana puede ser un ingeniero informático fantástico, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con la pregunta que tú me has hecho, en mi opinión. A ver, yo separaría entretenimiento de talento y entretenimiento incluso de diversión. Y hay cosas que nos divierten y hay cosas que al divertirnos las aprendemos porque jugamos mucho y jugando vamos desarrollando mucho talento. Y otra cosa diferente es el entretenimiento que los niños se quedan enganchados y que luego digo, hay otros expertos que podrán hablaros de esto con mucho más profundidad, Enseguida. que generan, claro, que generan vicios, generan malas conductas o generan conductas de repetición, que no es a lo que yo me he querido referir. Lo que yo me he querido referir es que a los niños, a los que por supuesto hay que saber decirles no, y hay que decirles no a este tipo de elementos que les pueden tener enganchados, ¿no? Y que entre otras cosas les va a quitar la primera diapositiva, su tiempo para poder dedicarlo al desarrollo de algunos talentos. Lo que quería decir es que en los talentos donde se estén desarrollando, no en los vicios, hay que potenciarles
Primero, el empezar, el dejar que prueben. Y segundo, el esfuerzo repetido en el tiempo para que lo alcancen, para que intenten conseguir convertirlo en realidad. Este es el mensaje. No es tanto eso que practican cotidianamente, porque están todo el día enganchados en un ordenador o viendo la televisión, les pueda ayudar, ¿no? Y cuando hablo de talento, como has nombrado a Mozart, no me estoy refiriendo a los 400.000 niños aproximadamente que hay en nuestro país que están en estas aulas, bueno, ya nos gustaría que todos pudieran estar atendidos, ¿no? En estas aulas de capacitación especial, etcétera, no. Por eso he puesto algunas diapositivas que he pasado muy rápida de ciertas profesiones, porque realmente me refería al talento cotidiano, al talento de las profesiones o de los héroes cotidianos. Y yo creo que esto con los niños enseguida se observa. Y todos los que sois papás y mamás seguro que lo habéis observado. Y una cosa es el vicio que no te gusta, que es que él le gustaría estar 3 horas delante de la tele, y otra cosa es cuando te está hablando que te está desmontando un cochecito y te está jugando con un cochecito, intentando ponerle las ruedas, intentando decirte, papá, a mí esto de la mecánica es una cosa que me pone. Yo creo que son dos cosas diferentes y me refería más a esta segunda. Vamos a responder enseguida preguntas sobre temas de informática, internet y enganchados y la tele y todo esto. Hola. Cerraremos con esta pregunta. A mí me preocupa un poco el cómo orientar a mi hijo sin obligarle, como a mí me hicieron de ¿a ti te gusta dibujar? Delineante. Vaya. Entonces, por ejemplo, yo hoy le he preguntado a mi hijo, tiene 4 años, y se me ha ocurrido, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y me ha dicho, no sé, Star Wars. Entonces digo, Claro. no sé. Entonces, Bueno, ¿cómo Guerrero oriento? Galáctico es una opción de futuro, eso está claro. Claro, claro. Yo creo que no se trata tanto de intentar forzarlo. La forma un poco como planteas la pregunta, y entiendo que es lógica también, es forzar situaciones. Yo no lo veo. Yo lo veo dentro de la vida cotidiana y de las relaciones cotidianas en la familia. Uno no tiene que estar haciendo esto en modo pregunta continuamente, o a ti qué te gustaría ser de mayor, y porque hay otras formas de observar a los niños, viendo cómo juegan, lo que te piden, lo que... El ser humano utilizamos... Déjame contestarte de una forma mucho más sencilla, si acaso. El ser humano utilizamos demasiado, en mi opinión, el no, y sobre todo el ser humano adulto. Y es un poco empezar a cambiar también, haciéndose un cuestionamiento primero, ¿cuántos noes podrían ser síes? Y a muchos niños que le decimos no, podrían ser sí quizás, sí con condiciones, sí en estos casos, sí, sí, sí. Por eso en la botellita de perfume al final puse esa palabra, la palabra sí. Yo creo que es un buen regalo entender cambiar el no por el sí. Y eso que tiene que ver con lo que me preguntas mucho, porque no se trata tanto de preguntarle todos los días qué quieres ser, y sobre todo en ciertas edades pues te dirán eso, dibujos animados, ¿no? Sino el descubrir que cuando pasa mucho tiempo jugando a que quiere ser peluquero porque coge la cabecita tuya, intenta cogerte las tijeras, o ha entrado al baño y se ha cortado un trozo de tal, es observar su vida cotidiana. Y cuando todo eso se va concretando, sin forzar, pues ayudarle a que eso tiene la misma importancia, ser un buen peluquero, y además que hay que esforzarse para ser un buen peluquero y que es un héroe cotidiano porque devuelve las cosas más ordinarias de una forma extraordinaria a la sociedad, pues que eso es una forma de ser muy feliz y de vivir muy feliz y de poder vivir de ello, porque encima Leo lo acaba de decir, encima nos hace más empleables, ¿no? Tanto por felicidad como por la propia realidad social, ¿no? Fernando, Sí. eres una revelación siempre que te encontramos. Gracias, Muchas de gracias verdad. a vosotros por invitarme, un placer. Gracias. Hasta ahora.